Hola, hola a todos, buenas noches. Seguimos aquí conectados ya para la 9ª hora de transmisión ininterrumpida y en vivo del Fit Festival Live 2020. Grandes invitados hemos tenido durante el transcurso del día. Arrancamos hoy muy temprano, con Mr. H de la ciudad de Medellín, que nos trajo muy buenas recomendaciones, nos trajo una clase bastante exigente y fue muy productiva para todos. Luego pasamos con Neilín Castaño, que nos trajo una rutina de glúteo. Pasamos también con el profesor, con Martín Bueno, que nos trajo pecho y espalda. Pablo Vidal desde Popayán nos trajo una clase funcional. Y seguimos con el doctor Jorge Fernández, que tuvo muy buena aceptación. Pasamos con Raúl Carrasco. Luego vino Brian López con Box and Leaf. Y posteriormente acabamos de terminar una charla súper interesante con el gran Big John de aquí de la ciudad de Cali, donde nos dio muy buenas recomendaciones y donde además pues nos estaba invitando a la siguiente charla, que es una de las más importantes que tenemos en esta jornada de 36 horas ininterrumpidas. Pero esto no para aquí, luego vamos a tener otras charlas que les vamos a estar contando más adelante, y en la cual se involucran unos temas que de pronto no son tan del físico-culturismo, pero que tienen que ver con nosotros y básicamente tiene que ver mucho con marca personal. Los invitados de hoy, especialísimos, tenemos uno en la ciudad de Cali, el otro está en la ciudad de Pasto. Entonces, sin más, vamos a darle la bienvenida primero que nada a Juan Pablo Millán y a darle los agradecimientos por habernos acompañado el día de hoy. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo vamos? Yo, Juan, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Bien, ¿cómo lo trata la cuarentena? Bien, creo que mientras haya salud y vida y los de uno estén bien, todo va bien. Listo. Juan, estamos en vivo por Facebook y por Instagram, o sea que te están viendo por las dos redes sociales más importantes de ahora. Te hemos visto entrenando muy juicioso, estás muy juicioso entrenando todos los días. Estoy tratando de hacer lo que se pueda, de estimular el cuerpo, de no quedarme quieto, porque si no se termina enfermando uno, el estrés lo enferma, entonces es mejor hacer lo que se pueda en casa con lo que uno tenga. De acuerdo. ¿Qué tal si invitamos a Luis Carlos, te parece? Claro que sí. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, allá mi gran amigo Juan Pablo. Siempre ¿Cómo va? hablamos en Instagram, estamos conectados, siempre estamos no solamente tocando el tema de nutrición, entrenamiento, sino otros temas interesantes. Qué bueno compartir con este gran gigante, no solamente en la parte de nutrición y de parte de deporte, sino como una persona intachable. Perfecto. Luis, músico, físico-culturista, Sí, claro, amante de ya los perros. 31 años en el culturismo, 31 años en esta disciplina y como músico otros pocos más, 35 años. Desde muy chico me involucré en la música. Bueno, y ha sido una combinación un poco ecléctica, un poco rara, pero que ha dado satisfacciones, sí. Bueno, muchachos, la charla que tenemos hoy es súper importante. O sea, Juan, ¿cuánto pesas hoy? ¿En cuánto estás hoy de peso? Mi peso se mantiene siempre en 130 kilos. Luis, el tuyo. Yo en este momento arranqué un off-season ya, aumenté 2 kilos, voy en 112. Bueno, entonces básicamente esa es como la charla del día de hoy. O sea, llevamos 60 días en cuarentena tal vez, mal contado, 60 días. Más o menos. Bueno, ¿Cómo hago yo para mantener 120, 130 kilos de peso en este tiempo donde no se restringe la cantidad de actividades? Eso es lo que nos van a contar ustedes el día de hoy, ¿no? Así es. ajá, sí. Bueno, entonces, vamos a dar unos saluditos, ¿les parece? Perfecto, Sí. perfecto. Bueno, César Enrique nos dice que está presente, Mauricio Ángel dice seguimos motivados con la programación, Dani Castañeda, Dani ya tranquilo, dice arranquen ya, está desesperado porque los quieren escuchar hablar. Hernán dice buenas noches, Milena Peñaranda, pongamos aquí a Milena Peñaranda, dice hi, ¿cómo vas Milena? Robinson, se me perdió Robinson, por aquí que nos dice Robinson, presente, buenas noches Colombia, Robinson nos ha acompañado hoy durante todo el día. Estos son solamente algunos de los saluditos que tenemos por Facebook, los otros están por la red de Instagram. Muchachos, entonces, ¿cómo ganar masa muscular de forma limpia? Es más o menos lo que nos van a contar.
Así Entonces, es. los micrófonos son de ustedes. Bienvenidos. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación y esperamos que sea muy productiva la charla de esta noche. Perfecto. Muchas gracias a Gracias ti. a ti, Juan, por tener estas iniciativas para impulsar nuestro deporte. No, es con el mayor de los gustos, muchachos. Entonces, vamos pues, vamos a darle. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de un asunto que es un poquito complejo por lo que tiene que ver, incluso hasta controversial. Muchos preparadores dicen que no es posible, otros dicen que sí es posible. Ahora, Juan, yo quiero aclarar algo, que cuando decimos aumentar de masa muscular limpia, no quiere decir que vamos a aumentar de masa definidos, que es lo que la gente por lo general piensa. Ese es uno de los errores más básicos que hay. Voy a aumentar de masa muscular y al mismo tiempo voy a definir mi cuerpo. Eso es una cosa que incluso hasta va contra las leyes de la biología del cuerpo. Eso no es posible realmente. Pero sí podemos aumentar la masa muscular de tal manera que el porcentaje de grasa esté lo más bajo posible, que nos brinde salud, porque el equilibrio que tiene que haber como atletas es en mantener esa salud estable unida a la apariencia física. Hemos visto casos grandes de personas que llegan a consolidar sus logros en el campo deportivo, pero con su salud deshecha. Entonces lo que buscamos es eso. Entonces, para ir metiéndonos en el tema, yo siempre digo que el primer principio que debemos entender como preparadores, como atletas, es el principio de la individualización. O sea, cada persona es distinta, cada reacción es diferente, cada persona es un mundo aparte. Por eso no sé si te pasa a ti, pero la pregunta que a veces más errónea le hacen a uno como atleta es, cuando posteas una foto o un video, es apenas posteas un video ya vienen algunas preguntas, ¿qué estás haciendo? Ese es un error, porque lo que a mí me sirve no te va a servir a ti ni le va a servir al que me escribe. Quizás si hay una similitud en metabólica o en la parte morfológica. Entonces, la pregunta correcta es ¿qué se puede hacer para lograr ese objetivo? Entonces, ese es el primer principio que debemos entender, Juan. Tú que has estado trabajando con grandes preparadores, en este caso con Alexis, que es un hombre que respetamos y admiramos, este profesional, aún más, mucho conocimiento debes tener. El segundo principio que desafortunadamente tenemos que tenerlo en cuenta y no nos deja a veces avanzar en ese proceso de aumentar de masa muscular limpia es el fenómeno de la adaptación. El cuerpo tiene una capacidad impresionante para adaptarse a todo estímulo. Tú empiezas a entrenar de determinada manera y al poco tiempo el cuerpo se adapta a ese entrenamiento. Tienes que buscar otra manera de estimularlo. En la nutrición es lo mismo. En la nutrición pasa lo mismo. O sea, en la época cuando yo me inicié en los años 90, en el 91, 92, se comía pechuga y brócoli y arroz. Eso era todo. Y obviamente había problemas digestivos, problemas metabólicos, porque el cuerpo se adaptaba rápido a ese tipo de alimentación. Afortunadamente, con el conocimiento que hemos tenido, con esto de la globalización, las redes, aprendemos de muchos preparadores que hay que estar variando para que el cuerpo tenga la correcta absorción. Y hablando de absorción, ese es el otro problema. Ese es el otro problema, que muchos, eso me pasaba a mí, que muchos creemos que es aumentar los nutrientes de manera exagerada, de manera exorbitada, aumentar los nutrientes, carbohidratos sobre todo, grasas, proteínas, y no tenemos en cuenta que el cuerpo a veces no los está absorbiendo todos. Entonces, hay una frase que todos conocemos, dice, tú eres lo que comes. Y yo alguna vez escuché a un preparador muy reconocido que decía, esa frase hay que ajustarla al tiempo de hoy, es, tú eres lo que absorbes. Entonces, hay que buscar la manera de que el cuerpo absorba bien esos nutrientes. Entonces nos olvidamos a veces de usar enzimas, probióticos, de alcalinizar el cuerpo para que el cuerpo esté en un equilibrio y pueda absorber mejor esos nutrientes, Juan. Exacto. Respecto a eso que dices, para ser puntual, las personas no le brindan la suficiente importancia, por ejemplo, a algo tan básico como es tu proceso digestivo, para que haya una buena absorción de nutrientes. Entonces, la gente está pendiente de qué me meto, de qué me inyecto, pero no está pendiente como tal del tema general de su salud, ¿no?
Entonces, esa parte ahí es algo a tener en cuenta. Correcto. Lo otro, profe, es que nuestro deporte ha evolucionado muchísimo. Demasiado. Cada vez son mejores preparadores, cada vez las personas tienen mejores conocimientos, pero muchas veces pareciera que las personas quisieran todo al mismo tiempo. Entonces, que creo que es un error gigantesco. Son personas que si bien tienen su preparador, empiezan a hacer preguntas y preguntas y nunca siguen un mismo lineamiento y entonces nunca van a terminar viendo pues los resultados que están buscando. Correcto, correcto. Sí, ese es el otro problema, ¿no? O sea, que hace falta una consistencia, yo pienso que hasta emocional en cada persona. Esas personas que, como tú dices, tienen su preparador, pero están siempre constantemente buscando la fórmula ideal. Y en esto no hay fórmulas ideales. En esto, lo bonito de este deporte, lo que a mí me gusta es que afortunadamente nadie se las sabe todas. Todos estamos en un constante Exacto. aprendizaje. Todos aprendemos de todos, no solamente de los expertos, a veces aprendemos de los que están iniciando, de los que de alguna u otra manera nos aportan. Entonces ese es el error que se comete. O sea, quiero lo que te dije al principio, quiero estar grande, pero al mismo tiempo con una definición extrema, y eso es ni con la cantidad de drogas, fármacos, inyectándose una farmacia completa, se puede lograr eso. El cuerpo tiene sus métodos, tiene sus procesos. El cuerpo no es como la gente piensa. Eso es lo que muchos, cuando no tenemos un conocimiento pleno de cómo funciona el cuerpo, entonces uno dice, no, yo voy a aumentar 20 kilos al año, y está comprobado ya a nivel, digamos, científico, a nivel médico, biológico, que el cuerpo tiene una capacidad para seco. Hablemos de práctico esto, seco, de un campeonato a otro, 2, 3, si tienes una genética excepcional, 4 kilos por año. Y ni aún así, porque es que mira, una persona de 100 kilos que empieza a aumentar 2 kilos por año, en 10 años estaría compitiendo con 120 kilos. Y no pasa eso. No pasa eso. Por eso es que, como decía alguna vez, hace años, yo una vez en una revista de Muscleman miraba una entrevista que le hacían a Chad Nichols, uno de los mejores preparadores. Y él decía, la ciencia le quedó pequeña a este deporte. Son válidos muchos conceptos científicos, no los echo atrás, yo mismo he estudiado, yo estudié nutrición, pero cuando yo llegué y me enfrenté a la vida real, me di cuenta que había muchas variables en esos estudios que uno mira, que uno aprende. Entonces, por eso vuelvo y repito, es importante que tengamos en cuenta eso, la individualización. Cada persona es un mundo, la adaptación. Desafortunadamente, no sé cómo la manejas tú, Juan Pablo, en mis pupilos, en mí mismo, yo manejo mucho la variación en los nutrientes y que sea un espectro amplio de nutrientes, como hoy día mencionaba Raúl. No podemos dejar afuera las frutas. Hay personas que les sientan muy bien los lácteos, pero hay que estar en esa constante variación. Al inicio del día, la optimización metabólica. La optimización metabólica, creo yo, es la base para que el cuerpo funcione mejor. Ahí hay algo que también es muy importante y es que las personas primero aprendan a conocerse y segundo le den la posibilidad a las personas que le están ayudando a conocerlos. Entonces, yo soy una persona que es intolerante a la lactosa. Yo no puedo consumir absolutamente nada de lácteos, pero eso no quiere decir que a otras personas no les funcione, no se les puedan incluir en sus planes de alimentación ni nada, ¿no? O sea, hablo por mí. Por ejemplo, soy una persona que sé y que la pasta no le pega bien, pero existen otras personas que utilizan la pasta como su principal fuente de carbohidratos en sus dietas. Entonces es muy importante el proceso de individualización, de que las personas tengan claro de que lo que tú decías, lo que le sirve a Luis Carlos no le sirve a Juan Pablo. Eso es completamente claro, por más de que ambos estemos por encima de los 100 kilos, por ambos de que inclusive de que estemos utilizando las mismas sustancias farmacológicas, no es lo mismo. Correcto, correcto. Algo que se debe tener en cuenta mucho en estos procesos del aumento de masa muscular y que la gente a veces falla un poquito es el proceso de la recuperación antes de pasar al del entrenamiento. Recuperación en estos días
no solamente por los días de pandemia, sino en general. En estos últimos tiempos se ha incrementado mucho el estrés en las personas. Este estrés ha hecho que haya unos desbalances metabólicos impresionantes y que eso haga que la gente no crezca, hablemos en términos sencillos, no crezca, no desarrolle, no se ha estimulado bien el cuerpo. Entonces es necesario el correcto descanso, la correcta recuperación. A mí me ha pasado mucho con asesorados que lo tienen todo, tienen una buena genética, tienen medios económicos para utilizar buenas sustancias, buena suplementación, una dieta excelente, pero aún así hay cierto rezagamiento en su evolución, en su proceso. ¿Qué es lo que he hecho yo? Trabajar la parte de recuperación. Hay múltiples maneras, pues personalmente yo uso mucho los adaptógenos, porque los adaptógenos a cualquier persona que en este momento esté pasando problemas de sueño o que está cambiado los círculos circadianos, o sea, a veces en el día con sueño y en la noche con insomnio. Entonces los adaptógenos lo que hacen es esto, es regular, modular esos biorritmos para que el cuerpo haga lo que debe hacer. Mientras estamos entrenando, alertas, intuitivos, muy concentrados, muy enfocados, y cuando sea la hora de descansar, pues a dormir, a tener esa capacidad. Entonces la recuperación falla mucho. Tú dijiste algo muy importante, Juan Pablo, y lo quiero recalcar ahora, que ese es un error que yo he vivido en las preguntas que a veces me hacen, es que siempre la gente busca la ayuda a través de lo farmacológico. Entonces dice, no, recétame una cosa que me ponga grande, dame una cosa que me haga crecer, o el tradicional comentario. ¿Perdón? Sí, el tradicional comentario que dicen que yo también fuera así si usara los mismos fármacos. Entonces, eso no es lo correcto. Si no hay una adecuada recuperación, una óptima recuperación, es imposible que el cuerpo reaccione bien. Es imposible. Va a llegar un momento, rendirá un tiempo, pero va a haber un momento en que el cuerpo va a colapsar. Por eso yo recomiendo mucho así el uso de adaptógenos. El ashwagandha, el ginseng, la maca, estos son, según la medicina sistémica, dice que son productos naturales que ayudan a controlar esos efectos del estrés y a modular los biorritmos, Juan Pablo. Sí, profe. Bueno, se entrecortó un poco, entonces no pude escuchar absolutamente todo lo que dijiste. El estrés es algo que está dentro de la vida de todos los seres humanos, ¿no? Entonces tú dices que tienes usuarios que pueden tener todas las posibilidades para llevar una preparación idónea, por decirlo así, pero aún así tienen problemas con el sueño, tienen problemas de ansiedad y todo eso se va a reflejar en últimas en el físico buscando. Correcto, sí. El aspecto, el factor de la recuperación creo que yo es el más infravalorado. En este momento tenemos gente que es, ¿cómo le llamaría yo? Fitness maníaca, o sea, o adictos al gym de verdad. Son completamente adictos de 7 días a la semana, de 30 días al mes, no descansan. Y mira que hay cuerpos que necesitan tener un descanso. Es lo que las redes sociales están tratando de vender, ¿no? Exacto, sí. Eso es lo que las redes sociales están tratando de vender. Pero yo cuando estoy en un proceso de ganancia muscular, soy una persona que, digamos, si tengo una falencia en el pectoral, la entreno muy fuerte hoy y mañana descanso. Mañana no entreno. Correcto. Para tratar de darle un mejor descanso y que mi cuerpo se recupere mejor y tener ganancia muscular. Mañana, cómete. Pero entonces las personas no tienen nada de eso en cuenta y creen que entrenar 7 días a la semana es lo idóneo, sin darle descanso, y quieren estar grandes y quieren estar, pues lo que tú dices, ¿no? Definidos. Y entonces los ves a uno que en el gimnasio le están diciendo, ¿cuánto estás pesando? Porque todo el mundo se basa en el peso, ¿no? Pero si algo aprendí yo, que soy dado, es de que el peso no es todo, porque en algún momento también yo decía, no, ¿cuánto estás pesando? 120 y saque pecho. No, eso en nuestro deporte va más allá del peso, ¿no?
Correcto. Pero entonces, las personas tienen que tener muy en cuenta el tema del descanso. No porque entrenemos más, vamos a crecer más. Muchas veces, si necesitamos crecer, es primordial en nuestro deporte poder descansar bien, darle a nuestro cuerpo descanso de calidad. Perfecto, perfecto, correcto. Entonces, que quede claro que el factor recuperación, el factor descanso es muy importante. Pasemos al tema de la nutrición, ¿no? En cuanto a la nutrición también, es importante estar, si se quiere mantener los niveles a lo más bajo posibles, es importante también no saturarlo. Por lo general, he comprobado como preparador, obviamente, y en mi caso propio también como atleta, que las dietas lineales poco funcionan. Por lo general tienden a acumular mucho líquido, mucha grasa, porque aparte de la adaptación, hay una, no sobrecarga, no sobrecompensación, que es diferente a saturación. Sobrecompensación es cuando el cuerpo recibe una carga extra de nutrientes para sus funciones, mientras que saturación es cuando se pasa en exceso y ya tiene que acumular prácticamente como mecanismo grasa. Entonces, yo he comprobado con los asesorados, con la gran mayoría, si no todos, que las cargas y descargas de carbohidratos, por ejemplo, en este caso, que son los que dictaminan, correcto, funcionan mucho mejor. Y es algo que se utiliza pues hace mucho tiempo, el brindarle a la persona la posibilidad de que un día tenga días bajos, medios y altos. El cuerpo responde muchísimo mejor a estar embutiéndole comida que a la larga no termina entrando nunca. Exacto. Entonces, y reacciona mejor. Cuando hacemos esas dietas lineales que cargamos nuestro cuerpo principalmente con carbohidrato, primero se pierde mucho el shape, se pierde mucho la forma del atleta como tal. Y segundo, vamos a mantener conura, vamos a mantener nuestro aparato digestivo pues supremamente saturado, problemas de colon, infinidad de cosas que no son saludables. Correcto. Desafortunadamente las dietas excesivamente altas en carbohidrato, el gran problema pues es la secreción excesiva de insulina. La secreción excesiva de insulina no es benéfica para el cuerpo, porque la insulina es una hormona que produce mucho edema, que produce mucha hinchazón prácticamente, que la secreción adecuada de insulina es la que va a permitir que los nutrientes sean arrastrados a la célula y que el cuerpo pueda recibir los que en verdad necesita. Entonces, ese fenómeno, ese método de las cargas y descargas le ha funcionado a la gran mayoría. Yo lo aprendí de mi preparador, uno de los que tuve, que es atleta profesional también, y no la he soltado. Yo pensaba que era un tiempo para competición nomás. No, simplemente cambia. En volumen se va a aumentar un poco los carbohidratos, pero la descarga sigue. Incluso, Juan Pablo, esto sí es una cosa a título personal. Yo he adoptado de hace aproximadamente 10 meses, 11 meses para acá, un día de ayuno, que es un día de limpieza, que es un día de baja ingesta calórica, no es un ayuno completo, es un día donde yo no hago la comida del desayuno, la primera, ni la segunda, prácticamente ni la tercera. Y en esos momentos hago un entrenamiento donde el cuerpo el cuerpo se obliga, digamos, a producir ¿cómo te explico? Un canibalismo interno. Un canibalismo interno donde tocó un poco de orgánulos que se acumulan en el hígado y empieza un proceso de desintoxicación. De ahí empiezo a comer, arranco con comidas enzimáticas, por lo general, kiwi, papaya o piña, y ahí sí hago el resto de 3 comidas que me faltan. Me ha funcionado, en primer lugar, en el sentido de salud. Que hubo un tiempo que yo me estaba sintiendo un poco pesado, un poco mal, mucha comida, me ha servido mucho para eso. Y en segundo lugar, si tú miras el historial en mi perfil, no vas a ver ni una foto fuera de forma, porque precisamente eso ha hecho que el cuerpo se mantenga en esa forma. Entonces, no es para todo mundo, no es para todo mundo. Lo comento así a título personal,
a algunos de mis asesorados les ha servido, pero también forma parte de ese proceso de carga y descarga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo retomo la carga el lunes, o cualquier persona que esté haciendo ese proceso, retoma la carga el lunes, entonces el cuerpo, esos carbohidratos reaccionan increíble y tú no te imaginas las congestiones del lunes, del martes, unas congestiones espectaculares, pero seco, o sea, sin esa acumulación que normalmente se tiene cuando hay edema, cuando hay secreción excesiva de insulina y el cuerpo lo que hace es retener líquidos. Entonces, importantísimo eso, de las descargas y cargas. Incluso con la proteína lo estoy haciendo últimamente también. Sabemos que la proteína, el exceso proteico también es un poco nocivo. Y en eso sí tengo que decir que algunas cosas las aprendí de ti cuando miraba que Alexis te ponía cantidades para un tipo de 130 kilos, unas porciones muy pequeñas de proteína. A raíz de eso yo empecé a investigar y me di cuenta que, claro, el cuerpo cuando tiene una correcta optimización metabólica lo absorbe todo cuando la cantidad es pequeña. A excepción si no tiene esa optimización y mete proteína desaforadamente, lo que va a hacer es intoxicarlo. Exacto, profe. Por ejemplo, algo que yo veo mucho y trato, por ejemplo, de decirle a las personas, existen personas con 70, 80 kilos que comen más que yo, inclusive cuando estoy en una preparación. Entonces, veo mujeres que en una comida 50 gramos de 250 gramos de pollo, algo que ni siquiera yo me lo como. Entonces, por ejemplo, con Alexis, eso sí lo entendí, donde mi comida más cargada de proteína eran 200 gramos, mi comida más cargada de carbohidrato fueron 190 gramos ya cocidos, y mi cuerpo, la calidad que dio mi cuerpo fue brutal, no la había tenido antes. Entonces, con muchos asesorados manejo el tema, por ejemplo, de las cargas y descargas de carbohidratos. Personalmente, no me han servido, mi cuerpo no siente muy bien. Entonces, sí. Bueno, parece que se fue un poquito la señal. Parece que se fue la señal de Juan Pablo. Ahí está, parece que ya está, se está conectando nuevamente. Mientras tanto, Luis, por aquí pregunta, ¿cuánta proteína debo consumir al día si soy, a ver, que no se me vaya, si soy una persona medianamente activa? Ya, Juan Pablo. Ya, correcto. Vuelvo y repito, o sea, esto es individual. Hay que trabajar la proteína. Bueno, hay una base que es a partir del peso, el peso corporal de la persona. Mira, Juan Carlos, que yo antes usaba hasta 5 gramos por peso, pero eso es demasiado. En la actualidad, yo recomiendo y uso de 2.5 a 3 gramos máximo por kilo de peso corporal. Ahora, también hay que tener en cuenta la morfología de la persona. Si es un ectomorfo, si es un mesomorfo, si es un endomorfo. He comprobado que los endomorfos reaccionan mejor, un poquito mejor a la proteína. Que a veces el ectomorfo es mejor bajarle un poco más a la proteína y aumentar a los carbohidratos. Pero por lo general, esos patrones van dados en eso, en 2.5 a 3 gramos por kilo de peso corporal. ¿Cada cuánto recomiendan descanso? Pregunta Robinson Galín desde Yopal, creo que es Robinson. Bueno, estamos hablando de etapa off-season, ¿no? Porque en dieta es un poco diferente, en etapa precompetitiva. Bueno, yo te voy a comentar mi caso personal. Para lograr el peso al cual he llegado, y estoy entrenando 3 veces por semana, lunes, martes y viernes, o sea, 4 días. Pero puede que a una persona no le funcione lo mismo. Sugiero que siempre sea de máximo, por mucho, 5 días por semana. Lo ideal son 3 a 4 días por semana, donde se hace un músculo y se tiene un descanso, la recuperación. Yo he comprobado eso con muchos asesorados, lo he comprobado, sobre todo del tipo ectomorfo, que no desarrollaban, que no salían adelante, hombres y mujeres, independientemente del uso de fármacos. Entonces, les hacía entrenar un día, eso sí, ahora vamos a hablar en el entrenamiento, cómo debe ser el entrenamiento. Eso sí, un entrenamiento adecuado. Y
y al siguiente día descansar. Y la gran mayoría, por no decir todos y todas, me respondieron excelentemente a ese proceso. Y a medida que pasaba el tiempo, hacíamos cambios, trabajábamos 4 días, hacíamos un día o 2 días de entrenamiento, 1 de descanso, 2 de entrenamiento y los otros 2 de descanso. Llegó Juan Pablo. Sí, hola Juan, ¿estamos bien ya con la señal? Hola, qué pena, una llamada que entró. No, no te preocupes. Dayana Duarte, ¿qué opinan con respecto a comer cada 3 horas? Bueno, el tema de comer cada 3 horas es relativo, es relativo. Lo que importa es que las personas como tal tengan su ingesta diaria bien calculada. Sí, porque, por ejemplo, hay personas que a las 3 horas no tienen una completa digestión ya hecha de la anterior comida y forzan a su cuerpo eso y lo que hacen es tener problemas digestivos. Entonces hay que aprender a conocerse. Ahora, yo siempre te digo por experiencia, Juan Carlos, que cuando haces una optimización metabólica adecuada, la gente por lo general usa la glutamina como anticatabólico. Yo personalmente la uso como una herramienta digestiva. Yo la utilizo en las mañanas para que me ayude a aumentar un poco el proceso de la flora intestinal, junto con los probióticos, prebióticos y las enzimas digestivas. O sea, antes he hecho la alcalinización y luego hago el proceso de optimización. Entonces, eso ha hecho que sí en realidad pueda llegar a comer 3 horas, pero como tú dices, hay otras personas que no, que tienen que encontrar... Profe, por ejemplo, tú que vienes de muchos años atrás, que tienes más experiencia que yo en el caso, y ahí es donde también es algo que ya de pronto no se utiliza antes. Antes veíamos culturistas que se levantaban exactamente cada 3 horas, sí, comían 12 de la noche, 3 de la mañana, 6 de la mañana, y seguían así todo el día comiendo, comiendo y comiendo, y eso ha cambiado mucho, ¿no? Yo tuve una experiencia con un profesional en el 2003, con Cristian Lovarede, un profesional chileno, pro de la IFBB, y fui a dictar un seminario a Quito y él también fue a dar una exhibición y tuvimos que compartir la misma habitación, porque esos días eran unos días creo que de ferias de Quito, no me recuerdo, pero estaba en los hoteles, entonces tuvimos que compartir la habitación y pude comprobar esos 3 días cómo vivía el hombre, y él era de los que tú dices, o sea, él se levantaba a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana con despertador, y era hacer sus batidos, sus comidas. Y por eso, ¿no? Si lo miramos, él al último empezó a desarrollar una dilatación abdominal debido a esas ingestas exageradas, me imagino a la cantidad que tiene que haber usado de sustancias, ¿no? Pero no, eso ya, digamos, como decimos los colombianos, eso ya mandaba a recoger. Ahora vale más la calidad que la cantidad. Ahora, desde que usted calcule bien sus macros, digamos, su respuesta va a ser mejor. Su respuesta va a ser mejor. Bueno, Juan Pablo, vamos a pasar a un tema que va como de la mano con el entrenamiento para masa muscular, que es el de crear en etapa de off-season, ¿no? De crear los entornos hormonales adecuados. O sea, ¿a qué voy con eso? El tema que tocábamos hace un momento, el de la insulina, por ejemplo. La insulina es una hormona que si es la hormona más anabólica, también es una hormona que desafortunadamente nos hace aumentar demasiado los niveles de grasa corporal. Entonces, es necesario crear esos entornos anabólicos. Por ejemplo, antes del entreno, esto lo he aprendido de grandes preparadores como Raúl Carrasco, como Francisco Espín, varios, que la comida preentreno, yo me acuerdo, yo antes la hacía saturada de carbohidratos, saturada, una cantidad inmensa de carbohidratos, creyendo que los necesitaba. Y cuando llegaba al entreno, lo que me pasaba era que estaba súper lleno, el organismo procesando esos carbohidratos, y yo bostece y bostece. Y caído así porque los carbohidratos también son, digamos, son ensoñadores, te hacen entrar en un sueño tenaz, en un aletargamiento brutal. Entonces, ¿qué es lo que nos ha funcionado a muchos? Que la comida preentreno sea más bien rica en grasa y en proteínas. Esto hace que el cuerpo no entre en ese estado
exagerado de aletargamiento y que el cuerpo esté procesando esos carbohidratos. Y aparte, pues ayuda a la secreción de ciertas sustancias como las catecolaminas, la efedrina, para que estés alerta. Claro, profe, pero ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Que no todos los cuerpos responden igual. Entonces, por ejemplo, tú has comprobado que el tema de que tengas una comida preentrenamiento con grasas y eso te pegue muchísimo mejor. Y, por ejemplo, en mi caso no. En mi caso, aunque si bien yo no tengo unas cargas muy altas de comida diariamente, porque no se me dificulta ganar peso, creo que en esa parte sí soy muy afortunado. Por ejemplo, cuando involucro muchas grasas en mi dieta o algo, siento que no pegan muy bien en el cuerpo. Entonces yo soy muy fiel al arroz, decirlo así. Entonces, y el arrocito antes del entrenamiento siento que me pone enérgico, no en muchas cantidades, ¿no? Pero sí me permite tener un entreno de calidad que uno termina buscando. Sí, claro, o sea, yo estoy hablando de la comida preentreno, ¿no? Porque por lo general, en mi caso, yo hago la primera comida a las 6 de la mañana y a las 9 hago la segunda para el entreno hacerlo a las 11. Entonces, yo hablo de la segunda comida en este caso. La primera, últimamente, la verdad, no, últimamente la estoy haciendo con grasa, que eso me ha ayudado a mantenerme más seco. La hago por lo general, con mantequilla de maní, con unas torticas de arroz y sobre todo mucha proteína. Pero por lo general uso el carbohidrato de manera alta. Pero en la comida preentreno, en las 2 horas antes del entreno, por lo general el nivel de carbohidratos que uso es muy bajo. ¿De dónde sale esa fuente? De la crema de arroz. A mí me pega bien. La avena poco me pega, creo que por el gluten. Correcto. Entonces la crema de arroz a mí me pega bien y la acompaño con proteína en polvo. Proteína en polvo que es de rápida asimilación. Entonces, en mi caso personal, llego muy alerta al gimnasio. O sea, por eso es que los entrenos de esa manera, cuando se hacen, son un poquito más enfocados, más concentrados, más cortos. ¿Sabes qué? Es algo que, profe, es algo que sería muy bueno que hiciéramos énfasis en este momento en eso. Porque mira tú, por ejemplo, cómo manejas tu plan y te ves genial. Siempre es lo que dices, no encuentro una foto en tu perfil donde no estés en forma. Y por ejemplo, siempre esa comida mía, que también es mi comida preentreno, siempre es la segunda, siempre va a ser la más alta en carbohidratos. Y a partir de ahí, en el resto de comidas del día, voy disminuyéndolos. Pero es la forma como a mí me funciona. Correcto. Al igual que la forma que a ti te funciona. Entonces, como para dejar que Claro. desde que empezamos a hablar, ¿no? De que cada proceso es completamente individual. Individualización. En mi caso, la comida más alta de carbohidratos, la que he usado con los pupilos, es la de después del entrenamiento, donde el cuerpo necesita una supercompensación de glucógeno, donde en esos momentos el cuerpo es donde más necesita, y sobre todo carbohidratos digamos, de índice medio. Yo uso mucho la papa amarilla, uso bastante la papa amarilla. El arroz también me pega bien, el arroz blanco, porque cuando es arroz parbolizado o arroz jazmín, pues los uso en las comidas siguientes. Y como tú dices, voy bajando los niveles hasta que en la noche prácticamente, aunque consumo un poco, porque es necesario un poquito de carbohidratos para que de alguna manera, por decirlo así, arrastren esa proteína a la célula, pero ya es muy, muy disminuido. Entonces, hablando justamente de eso, hablamos de la comida preentreno, hablemos del entrenamiento también. Aunque hay un principio que es de individualización, hay que tener en cuenta que científicamente, lo mencionaba en la conferencia en Cari el doctor Jorge, y yo lo he comprobado, eso sí lo puedo decir que lo he comprobado, ese principio, es que el cuerpo a los 45 minutos de ejercicio intenso, 45 minutos, 50 minutos, el cuerpo ya llega a su pico de hormona de crecimiento y de testosterona. A partir de ese momento empieza una decreción. Ya vienen a secretarse sustancias que son ya un poquito catabólicas, ¿no? Como el glucagón, como el cortisol. Entonces, yo sugiero, si a una persona que se le complica subir de peso, ojo, si se le complica subir de peso, entonces es mejor que haga los entrenamientos cortos,
e intensos e infrecuentes. Si la persona es como nosotros, como tú y yo, que se nos da la facilidad para subir de peso, entonces podemos extender un poco más el entrenamiento conforme a la necesidad y al objetivo de cada quien. Claro, profe, pero por ejemplo, yo no duro más de 1 hora entrenando. De pronto los días que hago pierna, que el entreno es de 1 hora, 1 hora y media, pero por lo general el tema de las pesas, trato de 45 minutos, 1 hora sacarlo. Pero también es importante que las personas entiendan que uno va al gimnasio a entrenar, que no va a hablar, que no va a estar pendiente del celular ni nada por eso, sino que si estamos hablando de que necesitamos alimentación de calidad, también necesitamos descanso de calidad y necesitamos un entrenamiento de calidad para que podamos ver los resultados que estamos buscando, pues. Así es, Juan Pablo. Muy importante, dentro de esa calidad que tú hablas y que es básica en estos procesos, es importante que también dentro de esa calidad esté presente la variedad, ¿no? La variedad es importante, ¿para qué? Para optimizar también el trabajo en las fibras. Es necesario a veces utilizar entrenamientos donde se estimule ciertos tipos de fibras, usando determinadas cargas. A mí me pasa lo que a ti, yo también 45 minutos, 1 hora. Eso lo vengo haciendo ya hace muchos años, yo creo que aproximadamente unos 20 años atrás. 45 minutos, máximo 1 hora en pierna, me demoro un poquito más, porque con el tiempo ya tienes problemas con las rodillas, necesitas calentar más, estirar más, pero en realidad otro de los principios es estar variando. A veces se trabaja hipertrofia sarcoplasmática, bueno, en general. Sí soy consciente que hay personas que reaccionan mejor a determinados tipos de entrenamiento. Yo he visto, por ejemplo, un caso de dos chicos que para las piernas empezamos a trabajar con cargas altas, repeticiones medias, moderadas, lo que se conoce como repeticiones para hipertrofia, pero no funcionó. Y cuando empezamos a trabajar las repeticiones altas, ahí es donde empezó la pierna a tener un crecimiento, de pronto por la estructura de la fibra de ellos, ¿no? En la estructura muscular. Pero es importante mira que, por ejemplo, respecto al tema de las piernas, yo no tenía piernas. Mis piernas eran unas piernas de una persona que jugó fútbol y eran unas piernas relativamente, digámoslo así, flacas, delgadas. Y recuerdo mucho que en esa época entrenaba con José Luis, con Big José, y él me puso a entrenarla todos los días. Todos los días yo llegaba al gimnasio y lo primero que hacía era una serie de sentadilla o una serie de prensa o una serie, 4 series de sentadilla, 4 series de prensa o 4 series de sentadilla jaca. Tenía que escoger uno de esos 3 ejercicios. Y lo primero, si iba a entrenar pecho, llegaba al gimnasio, hacía las 4 series de lo que fuera a hacer, 4 series de sentadilla libre y me iba a entrenar pectoral. Y mis piernas respondieron muy bien, pero eso no lo puede hacer cualquier persona, porque no a todo el mundo le va a funcionar igual. Correcto. Pero de esa manera yo puedo decir que a mí me funcionó. Correcto. Sí, en lo personal, vuelvo y te repito, con lo que yo he trabajado con los asesorados, siempre ha funcionado el factor recuperación. Las piernas son un músculo que requiere mucha recuperación en el común de la gente. O sea, necesita recuperación, necesita estabilizarse. Y yo te digo una cosa que lo he comprobado, Juan Pablo. A veces ni siquiera es el músculo el que necesita recuperación, porque al otro día puede ser recuperado. Es el sistema nervioso. Es el sistema nervioso el que exige ese descanso, esa recuperación. Cuando el sistema nervioso se embota, incluso por eso es que viene hasta retención de líquidos, porque el sistema está embotado. Entonces, volvemos al inicio de lo de la charla, el principio de individualización. Pero cada factor que vamos dando, o cada principio más bien, cada persona debe adaptarlo a sus necesidades, conocerse. Tú lo dijiste muy bien. Ahora, habrá personas que están iniciándose y no se conocen todavía. Entonces, es necesario implementar ese don, no sé cómo llamarlo, de la paciencia. No se puede tener todo. Ahora estamos en una época en que la gente lo quiere todo y rápido. Imagínate,
Yo vine a usar fármacos cuando tenía 9 años de entrenamiento, en el 99, cuando participé en mi primer nacional, y eso porque un gran competidor del Valle, Cristóbal Arango, que estuvo en Pasto, él me dijo, es que mira, dijo, tú tienes un buen físico, yo no quería, por mis convicciones en ese tiempo religiosas, dijo, es que si no usas, dijo, es como si vas a la guerra, todos con un fusil y tú con un palo. Entonces, él fue la persona que me asesoró, y me acuerdo que me vendió, yo nunca me voy a olvidar el primer ciclo, Juan, una caja de Winstrol Zambón y dos ampollas de, y dos ampollas de Tex-Tex. Ese fue todo el ciclo, y con eso yo gané el nacional. Ese fue el primer ciclo también. Sí, yo con eso gané mi primer nacional. Entonces, tal vez porque mi cuerpo ya venía 9 años machacando hierro. En ese tiempo, el único suplemento que conseguíamos en Pasto era la levadura de cerveza y la bienestarina, bendita bienestarina. Entonces, así gané todos los 7 internarillos que gané y vuelvo y repito, ahora la gente, la percepción de ahora es que entro al gimnasio, llevo 3 meses y quiero conocerme ya. Y si estoy estudiando, pero tengo un título, quiero aplicar todo eso. No es así. Esto requiere paciencia, tiempo. Desafortunadamente estamos en una época donde primero las redes sociales muestran físicos perfectos todo el día y las personas se dejan llevar por eso. También desafortunadamente existen personas que por lucrarse económicamente lo primero que hacen es a un adolescente de 16, 17 años estarle metiendo esteroides muchas veces de pésima calidad. Entonces vemos que hay muchos factores y lo que decís, ¿no? Entonces le pintan a las personas, no, hacete un ciclo que en 8 semanas tenés el cuerpo de piscina y las personas entran y se meten de cabeza ahí pues a bolearse jeringa, como uno dice, sin hacer bien las cosas, porque son personas que inclusive, y yo trato de decírselo mucho a las personas que van a utilizar fármacos, va a renunciar a la rumba, va a renunciar al licor, va a ponerse pues como prioridad la salud, pero son personas que no, que están buscando otra cosa antes de cuidar su cuerpo como tal. Correcto, Juan Pablo. Estos últimos 10 minutos, pues, qué bueno fuera permitirle si hay alguna pregunta, que Juan Carlos nos ayude, si hay alguna pregunta para empezar a sacar esas dudas. Tenemos 10 minuticos de preguntas antes de que siga la siguiente charla. ¿Listo? ¿Les parece bien? Primero, esta no es una pregunta, pero de pronto hay por ahí alguna respuesta. Lo escucho muy bien. ¿Ya? ¿Me escuchan ahí mejor? ¿Estamos, Juan? ¿Luis? Ahí, ya. Listo, ok. Mauri Narváez les dice, me gustaría mirar una competencia de los dos, los admiro, son unas moles de pesos pesados, saludos. ¿Qué tenemos para decirle a Mauri? Puede que sí, ¿no? Para mí sería un honor. El honor es mío, de verdad. Yo admiro mucho a Juan, como físico, ¿no? Bueno, como persona es fuera de serie, pero como físico le decía ahora, ayer o anteayer, le digo, yo te estaba llamando y apenas miré esa foto de perfil, dije, no, este man tiene una genética espectacular, muy duro ganarle. Bueno, esa es la respuesta que tenemos para Mauri, muy bien. ¿Qué suplementos son mejor para aumentar masa muscular? Nos pregunta Eduardo Tapia. Bueno, yo para los suplementos, la verdad, soy muy básico. De pronto no sé si Juan puede colaborar en eso. Yo soy demasiado básico. Es que el mejor suplemento es la comida. Eso es algo que las personas tienen que tener muy claro. Lo mejor es la comida. Tú ganas mucha masa muscular terminando un entreno y comiéndote un plato de arroz con pollo, un plato de arroz con huevo. Sin embargo, pues suplementos hay muchos. Entonces, cualquier proteína whey te va a ayudar. Pero como tal la comida. Ahora, yo sugeriría de pronto, si se habla de suplementos, buscar suplementos que te optimicen el metabolismo, enzimas digestivas, probióticos, la glutamina que te ayuda mucho a la flora intestinal, y si sería básico un multivitamínico para no caer en esos desbalances nutricionales, ¿no? Pero lo otro, vuelvo y repito, yo soy demasiado excesivamente básico, más de comida. El multivitamínico yo creo que no puede faltar nunca. Y eso es algo que a las personas hay que dejárselos claros, y es que el multivitamínico es más importante que un veneno.
Eso es Listo. algo que las personas tienen que tener en cuenta siempre. Tenemos una pregunta por Instagram, dice Jorge, ¿qué opinan de los bloqueadores de cortisol y estrógenos? Bueno, No yo entiendo. personalmente no he tenido ninguna experiencia con los bloqueadores. Para mí la mejor manera de bloquear el cortisol es hacerlo de manera inteligente con el cuerpo, evitar el estrés, que los entrenamientos, como decía Juan Pablo, sean intensos y concentrados, ir donde uno va, porque lo que más empieza uno secreta, el momento donde uno más secreta cortisol es después de los 45 minutos de entreno, donde el cuerpo ya empieza a hacerlo de manera natural, como mecanismo, creo yo, de defensa. Y el otro momento es en la mañana, ¿no? Cuando el cuerpo, pero eso es ya casi una cosa natural. El cortisol en sí no es que sea malo, ni bueno, es una parte del cuerpo, solo que el exceso de cortisol es el que no nos perjudica mucho. Yo lo hago de manera así, natural. Trato de mantenerme tranquilo, mantenerme... es difícil en estos tiempos, pero hay que hacerlo. Listo. Julián Guisa nos dice, ¿qué opina de utilizar una carga de creatina en fase de carga de carbohidratos para una competencia? Poco uso la creatina, la verdad. Poco uso la creatina, muy Muchas poco. personas utilizan la creatina haciendo cargas y todo eso. Principalmente no me gusta hacer cargas de creatina. Consumo la creatina normal, inclusive la consumo hasta antes de competir. La consumo solamente 5 gramos diarios. Esa es mi forma de consumir creatina. Y eso, hablando de eso, creo que según algunos estudios que yo leía de la creatina, el cuerpo tampoco llega, hay gente que hace cargas excesivas, 20 gramos, y el cuerpo no puede llegar a absorber todo eso. 5 gramos, he escuchado a grandes preparadores, y ahora lo confirma Juan, que son 5 gramos lo básico. Ok, perfecto. Robinson, una genética estancada, ¿qué recomiendan para su desarrollo muscular? Bueno, la frase genética estancada no está como muy bien dicha, más bien sería un cuerpo estancado, un metabolismo, un sistema biológico estancado. Hay que revisar, Robinson, hay que revisar esa dieta, si estás brindándole al cuerpo nutrientes adecuados, si estás optimizando tu cuerpo correctamente, y especialmente creo que el 95% cuando hay estancamiento es falta de recuperación, es que no hay la recuperación adecuada. Listo, por aquí nos dicen, ¿qué opinan de esas personas que se ponen anabólicos veterinarios? Ahora no sé si existirán, pues en mi época, en el 2002, 2003, había mucho, ¿no? Había mucho, se prodigaba mucho en el mercado eso. Ahora las empresas están trabajando todo humano, pero yo me acuerdo que hubo un par de compañeros que empezaron a relinchar, ¿no? Cuando empezaron a usar eso. Entonces, no la recomiendo. ¿Qué opinan de los relajantes musculares y qué influencia tienen? Sí, los relajantes musculares son recomendados. Precisamente una de las tácticas que se utiliza mucho para recuperarse, eso se lo conocí incluso a Alexis, son las cremas, los masajes. Y muchos deportistas americanos lo hacen, los masajes. Es importante, aunque yo no lo he usado, no tengo un conocimiento, pero sí he visto a grandes atletas, no sé si Juan tiene un poquito de conocimiento más de ello, de que son aplicados y son excelentes para la recuperación. No escucho. Una niña por aquí nos preguntaba que qué les recomendaban para glúteos. Ustedes, digamos que están más enfocados en el tema del fisicoculturismo, pero pueden darle una respuesta a... Se me escapó. Pero la busco y se las paso. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué les recomiendan para el aumento de glúteos a una niña que nos escribe por acá? Lo importante para el aumento del glúteo, las piernas, que las mujeres siempre están en busca de eso, es que primero la constancia del entrenamiento, dar descanso, y segundo la forma como se alimente el día que lo entrena. Es como lo más importante a tener en cuenta ahí, que el día que entrene, que haga una ingesta de carbohidratos para que le ayude en ese tema. Y aparte de eso, quisiera agregar que a veces no tiene tanto que ver el ejercicio como la correcta ejecución del ejercicio.
un principio que dice que el músculo no conoce de pestos, sino de estímulos correctos. Si se estimula bien el músculo con cualquier ejercicio, el glúteo va a crecer. Este problema no lo tienen ustedes, pero sí nos pueden ayudar mucho. ¿Por qué son tan difíciles las pantorrillas en los culturistas? Genético. Eso es genético. Yo pienso que en estos días me comentaba alguien eso y me decía que no escucho al profe. Pantorrillas espectaculares, no sé si las entrenan. Yo sí las entreno, a mí me han funcionado, pero yo conozco gente, no entiendo a Milena, porque yo he conocido gente y tengo asesorados que les he dado sus pautas, les he dado sus estrategias, he estado incluso ahí asesorándolos personalmente para los entrenos y muy difícil que respondan, o sea, las pantorrillas. Pero algunos sí las han, no sé si está conectado Pipe Andrés Rodríguez, él tuvo problemas con sus pantorrillas y yo le di una estrategia que era una estrategia psicológica. Yo le decía, mira, pantorrillas y siéntelas. Y cuando el dolor llegue, cuando llegue ya el ácido láctico al extremo, ahí vas a contar apenas y vas a hacer 20, 30 repeticiones. Y al pelado le funcionó, no sé si a ti te funciona también bien, Milena. Juan, ¿tú qué nos dices de las pantorrillas? ¿Salen o no salen? Sí, salen. Entrenándolas, dándole buena intensidad. Que las personas tengan en cuenta que es un músculo que se utiliza todo el día. Entonces, al momento de entrenarlo, hay que darle un entrenamiento bueno para poder estimularlo bien. Listo. Por aquí nos hace una pregunta de Luis Fernando Rodríguez. ¿Cómo podría adquirir una asesoría con Luis Carlos? ¿Qué nos dice Luis Carlos? Mira, sígueme por Instagram y me hablas por interno. Ahí estamos. Aquí ya está el Instagram. Vamos a poner entonces el Instagram. Vamos a una pregunta. No puedo escuchar al profe cuando habla. Luis, acércate un poquito al micrófono, porfa. ¿Ya? Sí. ¿Ahí, Juan? No lo escucho. Hola, sí. Ahí, Dylan Andrés nos dice, Juan, ¿es adecuado utilizar caseína? Pues yo la he utilizado, siempre la utilizo, aunque trato de combinarla con alguna otra fuente de proteína. Un ejemplo, la combino con claras de huevo antes de dormir, como para tener 2 tipos de proteína y que mi cuerpo tenga, mientras yo descanso, 2 tipos de proteína en el cuerpo. Pero no es que sea algo indispensable, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Indispensable la comida. Y la comida tiene suficientes nutrientes que nos van a ayudar para que nuestro cuerpo no catabolice mientras dormamos. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo, nos quedan unas cuantas preguntas por ahí, vamos a ver cómo buscamos resolverlas, pero pues queremos darle las gracias. ¿Cómo se sintieron? Dime. Ahorita cuando estabas con Luis, John, hicieron una pregunta sobre el Blast Cruise. Ah, sí, señor. Uy, gracias. Sí me puedes ayudar. Es importante, no sé si el profe tenga de pronto una apreciación diferente a la mía, pero es algo que yo no recomiendo en atletas o personas jóvenes. Ok. Sí, nos quedó esa la terapia de reemplazo de testosterona en personas jóvenes, yo no la recomiendo. Ok. Luis, ¿tienes algo que decir al respecto? No, yo siempre he dicho que ese método hace que el sistema, que los ejes sigan activos y no tengan descanso. Ok. Bueno, Juan Madroquín, Juan Millán P., muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Es un gran placer tenerlos aquí y bueno, queremos verlo en tarima, ya lo dijeron por aquí varias personas, entonces vamos a programar ese encuentro, entonces, que están en muy buena forma. Luis Carlos, un fuerte abrazo. Listo. Seguiremos en contacto entonces por aquí por redes y como estamos aquí, Juan, muy cerca, entonces también nos estaremos viendo. Bueno, claro que sí. Un fuerte cuídense abrazo mucho. Para todos y gracias a todos. Gracias, Juan. Luis. Igualmente, Juan Carlos, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ahí tuvimos entonces a lo que fue la charla de Luis Carlos Madroñero y Juan Pablo Millán, 2 de los grandes exponentes del fisicoculturismo del suroccidente de Colombia. Luis Carlos estuvo ahorita participando en Mister Olympia en el mes de febrero y Juan lo he visto entrenándose muy juicioso.
La invitación es para que sigan conectados con nosotros. Ahorita tenemos una charla con el doctor Nícar, recuerden el apellido de Nícar, por favor. Nícar Reyes. La charla se llama Integralidad, la clave la clave del desarrollo, si no estoy mal, algo así. Pero es una charla bien interesante. Nícar es una persona muy conocida aquí en el Valle, entonces no se lo pierdan. Vamos a tomarnos un breve descanso pues para que volvamos a la transmisión, 10, 15 minuticos máximo, y volvemos entonces con el doctor Nícar y con toda la programación que tenemos para ustedes. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias a todos. De pronto les enviamos los saludos: Eddie, Wilson, Jorge, Dylan, Andrés, Marisol. Marisol nos acompaña desde muy temprano, Diana Marulanda también, Milena Peñaranda, esperamos contar contigo. Milena, te recomendamos mucho la charla que sigue porque tenías una pregunta de glúteos y estoy absolutamente seguro que Nícar te puede ayudar con esa pregunta. Gustavo Giraldo, a todos, muchísimas gracias y nos vemos en cuestión de minutos. Chao.